Hola chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, vamos a comenzar nuestra unidad sobre el Martín Fierro, ¿sí? Ustedes tuvieron que ver unos videos que los contextualizaba un poco respecto de la temática que aborda la obra y también respecto de las condiciones de producción de esa obra, ¿no es cierto? El momento en que lo escribe Hernández y también el tema, ¿no? El tema de la frontera en el Martín Fierro va a ser muy interesante. Eh, Como consigna para la semana, ustedes van a leer La Ida. Yo les voy a colgar una versión del cuento, del poema, perdón, que se las comparto para que la vean. No se asusten por la extensión, ¿sí? Está acá. Ven que dice que tiene 111 páginas. No se asusten por la extensión porque en realidad son así las páginas. Ven, es un poema y es muy abierto, muy abierto. Si ustedes colocan todo esto en una página, les da como mucho 2 parrafitos, ¿sí? Así que si bien dice 111 páginas, tengan en cuenta que elegí para la lectura una versión muy abierta. Otra de las indicaciones que les quería hacer respecto de la lectura es que van a ver ciertos números. Por ejemplo, que es un 1, acá se va a usar numeración romana, y este número responde a los cantos. El Martín Fierro, al hacer un poema, no está dividido en capítulos, como si fuese una novela, sino que está dividido en cantos, ¿sí? Y algo muy recurrente en la poesía es que las estrofas, en este caso, o a veces incluso los versos, se enumeran. Esta edición decidió enumerar las estrofas, ¿sí? Entonces estos números es para que nosotros no nos perdamos y después si queremos hacer alguna referencia, decimos, bueno, la estrofa 2 del canto 1, ¿sí? Para hacer esta referencia, ¿está? Mañana, en la clase de consultas, como no, me imagino que no va a haber muchas consultas respecto de los videos y de la película, pero hay comentarios, pero no tanto consultas, vamos a empezar la lectura de este texto. ¿Mm? Ahora, en esta clase, yo lo que quería hacer es introducirlos a esta obra también por otra entrada. Entramos por el aspecto contextual, ¿sí? Entramos por una peli que la adapta, no sigue tal cual es una adaptación, la peli de Fontana Rosa, la animada, no sigue tal cual eh, la narración del texto, hay diferencias, hay borramientos, etcétera. Estos procesos vimos que ocurrían, por ejemplo, con la historieta del matadero y el cuento. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Son dos sistemas para comunicar. En este caso es el cine, un cine que utiliza la animación más complejo que la historieta, ¿no? Porque en la historieta la imagen está fija. Acá es un proceso más complejo porque interviene la música, interviene, bueno, toda la apuesta que implicaría hacer un guión de cine. ¿Mm? Entonces, es otro artefacto, digamos. Pero como en la historieta lo que hay es omisiones, sustituciones, recortes, las cosas que aparecen en las películas de algún modo están en el texto, pero no está todo. O está dicho de otro modo. Entonces, ahora sí, vamos a leer el texto para conocer bien esta obra. Y para leer los textos son
dispositivos extraños, ¿no? Porque uno parecería, más en la literatura, uno tendría a pensar que los autores son totalmente libres de escribir lo que quieren, como quieren, bajo las formas que quieren. Y en realidad hay ciertas reglas, hay ciertas regularidades. Entonces yo les voy a mostrar, por ejemplo, en realidad en esta clase yo quiero explicar la noción de género. ¿Sí? Género no entendido como identidad sexual de una persona, tampoco género entendido como género masculino y femenino, ¿vieron? Género gramatical, bueno, tampoco entendido desde ahí, sino el concepto que quiero explicar es el de género discursivo, ¿sí? Y dentro de los discursos encontramos a la literatura, pero no solo, ¿eh? Los géneros discursivos pueden ser, por ejemplo, propios del periodismo, propios de la educación. Nosotros todo el tiempo cuando estamos haciendo textos, estamos respondiendo a formatos, de algún modo sistemas, para producirlos y para recepcionarlos, que son estos géneros. Cuando doy una clase, ¿no? Estoy limitada en los temas que estoy dando, ¿no es cierto? O sea, yo puedo tener una secuencia en donde les cuente algo que me pasó, una anécdota, algo personal, pero en realidad la clase presupone un tema acotado, muy, muy riguroso, porque está acotado a partir de un programa, ¿sí? Las materias tenemos programas, y los programas ¿qué son? Son los temas que vamos a tener en nuestra clase. ¿Y la clase qué es? Un tipo de texto, oral, fundamentalmente, escrito también puede ser, ¿sí? En el caso de la educación a distancia, que se está llevando ahora bajo esta situación de pandemia, esta situación excepcional, muchos chicos no tienen computadora. Entonces los profes acceden a ellos, les dan clase por medio de unos cuadernillos. Esos cuadernillos explican los conceptos, como hacemos nosotros ahora, como con los videos. ¿Se acuerdan que yo antes al principio les daba el material por escrito? Entonces presuponía que ustedes tenían que leer. Ahora estoy presuponiendo que ustedes tienen que escuchar, ¿sí? Pero la clase básicamente implica cierta estructura, cierta presentación del tema, ciertas explicaciones de conceptos, y puede tener una secuencia en la que se ejercite, ¿está? Entonces hay como una estructura que está ordenando lo que estoy diciendo, no es que lo estoy diciendo bajo cualquier forma, ni tampoco estoy diciendo cualquier cosa, cualquier tema. Estoy limitada en los temas, limitada en las formas, condicionada por lo que estoy haciendo, que es dar clases, ¿no es cierto? Y también hay un estilo que rige la clase. Los profesores podemos ser más coloquiales, menos coloquiales, más formales, un poquito más, no tan formales, más, qué sé yo, amenos, empáticos, lo que ustedes quieran. Pero hay un estilo, o sea, no es que estoy hablando con ustedes como hablo con mis amigos o con mi familia, ¿no? Estoy acá seleccionando algunas palabras mientras hablo, y ustedes cuando se dirigen a mí hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos condicionados con lo que estamos haciendo, ¿no? Nuestras prácticas, ¿no? En este contexto sería, bueno, una práctica de enseñanza a distancia de mi parte, y para ustedes es un aprendizaje a distancia, condiciona lo que estamos diciendo. Y ahí interviene mucho, justamente eso es un género discursivo. Un género discursivo es una estructura, un sistema, si ustedes quieren, un tipo de enunciado que se caracteriza por tema
estilo y estructura o composición, ¿sí? Se caracteriza porque se adecua a la actividad que estamos realizando. Por ejemplo, un periodista deportivo, imagínense si hay fútbol o si hay algún deporte que a ustedes les guste, supongo que será el fútbol, que es el mayoritario. Bueno, imagínense un periodista deportivo que, imagínense que es radial, ¿no? Tiene un programa radial, o lo contratan para que relate un partido de fútbol, ¿no? Entonces, se espera que esa persona, en función de la actividad que esté haciendo, en su relato nos cuente quién tiene la pelota, si hay situaciones de tensión en la cancha, pero no se espera que hable de otra cosa, sino lo esperable, puede hacer algunos comentarios, pero en realidad lo que más buscamos cuando estamos escuchando por radio un partido es que nos cuente qué está pasando en ese espacio que no estamos viendo nosotros, ¿no es cierto? Ahora imagínense que el mismo periodista a la tarde va a un programa de televisión y lo ponen ahí con un panel de colegas para que comente ese partido. Y bueno, no es lo esperable que haga un relato, lo esperable es que haga comentarios, ¿no? Sobre ese partido. Entonces, si bien la temática es la misma porque está atravesada por su trabajo, que es ser periodista deportivo, él va a hacer distintas cosas. Cuando está ahí transmitiendo en vivo, tiene que hacer el relato. Cuando va al programa periodístico, tiene que hacer un comentario. No se puede, no, sería ilógico que relate todo, ¿no? El partido. Puede hacer mención a alguna secuencia del partido, pero lo que se espera es un comentario. Entonces imagínense que a la noche este periodista deportivo llega a la casa, invita a unos amigos y salta, hablan de muchos temas ahí, porque no están tan limitados por la actividad que están haciendo. Es una actividad más de ocio, una actividad que implica un ámbito más privado, más íntimo. Entonces, este señor recibe a sus amigos y entre esos temas que abordan el partido. Y bueno, tengo un amigo que es periodista deportivo, le voy a preguntar qué le pareció la actuación de tal jugador. Y seguramente que también va a hacer comentarios, pero no lo va a hacer de la misma forma que cuando los realiza públicamente en la televisión, porque ahí se le juegan otras cosas, se le juega su trabajo, se le juega ciertas normas de cortesía, que en general ahora el periodismo no tiene, pero que debería tener, ¿no es cierto? Entonces no va a emitir juicios de valor que pudieran afectar la imagen de algún jugador, va a ser más cuidadoso si lo hace, ¿sí? Se va a limitar un poquito en sus comentarios, no va a decir lo primero que piensa. En cambio, relajado con los amigos, puede otorgar, ¿no?, ciertas críticas o ciertos comentarios súper elogiosos que no lo haría tan públicamente. Entonces, ¿qué son los géneros? Los géneros son estos tipos de enunciados que realizamos. Hay un lingüista ruso, se murió, que se llamó Mijael Bakhtin, y que él fue el primero en pensar, ¿no?, relaciones entre la palabra y el contexto. Y él las pensó en función de lo que decimos, ¿m?, con lo que hacemos, con las actividades que estamos haciendo. Y a partir de ahí saca esta definición de géneros discursivos. Entonces él dice, bueno, lo que nosotros hacemos, las actividades que hacemos los hombres y las mujeres, utilicé el hombre como genérico, pero las actividades que realizamos las personas, eh, eh, podemos pensarlas en función de campos. Por ejemplo, el campo periodístico, el campo de la vida cotidiana, del mundo íntimo, del mundo privado, ¿no? Como campos sociales serían. No serían burbujas, porque estos campos estarían como interrelacionados, ¿no? El campo, por ejemplo, de la ciencia, el campo de la educación,
el campo de la política, el campo religioso, el campo literario dentro del campo artístico, ¿no? Tiene su especificidad, tienen actividades específicas, los escritores hacen actividades específicas, ¿no es cierto? Entonces todos estos campos que están interrelacionados, fíjense cómo la ciencia y la educación están relacionados, bueno, el campo político también, imagínense religión y política, que muchas veces también están relacionados, ¿sí? Lo veíamos en el cuento del matadero, por ejemplo, ahí había una relación. Pero actualmente también, las declaraciones que realizan importantes jefes de iglesias, ¿no? Tienen una repercusión política, ¿no? Entonces los campos no son como cosas fijas, sino que tienen relaciones. Y esos campos moldean, ¿no? Están moldeando lo que lo que decimos. ¿Mm? Entonces, cada actividad inserta en ese campo tiene un tipo de formato disponible, ¿no? En el campo educativo nosotros tenemos distintos tipos de formatos disponibles. Esos formatos serían los géneros, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro nivel, en el nivel medio, nosotros tenemos como formatos disponibles, bueno, para mí, dar clases, ¿no? O la estructura de la clase, para mí, para ustedes. Después también tenemos las típicas pruebas. Ustedes ahí son los productores, ¿no? Tienen que escribir de sus evaluaciones. Después los profes damos ciertas actividades que implicaría, por ejemplo, que ustedes expongan oralmente, den una clase especial, expongan en la clase si fuese presencial. Después otro formato que también aparece, ¿no? Típica, la del cuestionario, en la tarea, cuando el profe te manda a hacer un cuestionario, es un género que ustedes utilizan mucho, que es muy parecido a la prueba, pero la diferencia es que la prueba en general es presencial, no te la llevas a tu casa, entonces estás muy acotado en el tiempo, ¿no? Entonces todos estos serían géneros propios del campo educativo. Y hay géneros propios del campo literario, que ustedes seguramente conocen, ¿no? Por ejemplo, la novela, el cuento. Entonces yo hoy les voy a presentar un género propio del campo literario argentino, un género nuestro, que es el género gauchesco. Antes de ir a caracterizar al género gauchesco, me gustaría resaltar que estos géneros se construyen históricamente y por medio de la repetición, ¿sí? Fíjense que nosotros incluso los aprendemos porque de alguna manera ya vivimos esa situación, ¿no? Como que los vamos practicando en la misma experiencia. Nadie te dice cómo hacer un cuestionario. Nadie generalmente se pone, el profesor no te dice, bueno, mira, el cuestionario implica que el profesor te hace una pregunta y vos haces una respuesta. Esa respuesta tiene que depender, el sentido depende de lo que te preguntan, pero tiene que ser independiente y tenés que tener todas las referencias, nadie te dice eso. Vos estás practicando el cuestionario y lo vas aprendiendo por repetición. Entonces los géneros están muy vinculados a esto que es la repetición. Y la tarea del Martín Fierro es bastante difícil porque es el primero en su especie, ¿sí? O sea, se define el género gauchesco después del Martín Fierro. Entonces es el que inaugura una serie de textos que tiene como protagonista al gaucho. Eso es
lo, lo que parecería a simple vista más importante de este género. Entonces, a partir del Martín Fierro va a haber un tipo de literatura que va a usar algo que no usó el Martín Fierro, que va a ser la narración. Como estábamos viendo antes, en el Martín Fierro usó la poesía y el verso. Eso no se repite. Entonces eso no quedó como marca genérica. ¿Mm? Entonces la estructura que va a tener este género, que es el género gauchesco, en general es narrativa, son novelas, novelas de gauchos. Gauchos que son perseguidos por la ley. Gaucho matrero, gaucho malo, como diría Sarmiento en su clasificación. Bueno, esa es la característica de la estructura. Se dice que el género ya no se escribe gauchesca, textos de gauchesca, se alude a ella en otros textos, que bueno, la idea era verlo con el Cuento del Sur, pero Andrés me dijo que ya lo leyeron ustedes en tercero, así que vamos a ver si podemos elegir otro. Pero en ese texto se ve perfecto cómo Borges, en un cuento, alude al género gauchesco. Entonces, pero no escribe gauchesca, alude. ¿Mm? El personaje no es un gaucho, eso es central, ni está perseguido, está enfermo. No sé si lo recuerdan el cuento. Entonces el primero que lo abre es Martín Fierro, ¿sí? Y el que lo cierra es un texto de Ricardo Guiraldes que se llama Don Segundo Sombra, porque ahí ya el gaucho no está perseguido. El gaucho en Don Segundo Sombra se transforma en hacendado. Es muy distinto, ¿no? Es como que el inicio del género es un gaucho perseguido por la ley que pierde la tierra, pierde su rancho, no sé si lo vieron en la película, eso está, y el cierre es un gaucho que viaja, tal la temática del viaje en el género, ¿por qué? Porque está la persecución. Entonces siempre se tienen que ir moviendo porque los van persiguiendo. Pero Don Segundo Sombra, se mueve a buscar una herencia, no se mueve porque lo persigue la policía, ¿entienden? Se mueve porque va a buscar su herencia. Entonces ahí ya está, Guiraldes cerró con el género, porque es un gaucho propietario, digamos, muy distinto a los orígenes. En general ese texto es el último, es considerado como el último del género, ¿sí? Entonces, por su estructura, la repetición de obras literarias que tienen esta temática eh, tratan sobre un gaucho que es perseguido, ¿sí? Y utilizan la narración. La excepción es el Martín Fierro, que está escrito en poema, y sobre eso vamos a trabajar un montón. Sobre por qué escribió en poema, qué pasó allí, y vamos a hacer una hipótesis de lectura de por qué está escrito en poesía, que tiene que ver también con las condiciones de una época, de un pueblo muy poco alfabetizado, etc. Cambian las condiciones de producción y empiezan las formas narrativas, ¿sí? Y no el poema. El poema es mucho más fácil, es como la canción, mucho más fácil de memorizar, más fácil de reproducir si no sabes leer. Lo escuchaste y lo vas reproduciendo. Entonces ahí también podríamos pensar que Hernández eligió la forma poética porque era una forma que era más fácil para transmitir a sectores que no estaban alfabetizados, ¿sí? Entonces, si decíamos que los géneros están condicionados por su estructura, por su estilo y por su temática, la estructura del género gauchesco ya la tenemos, es la narrativa. Los temas también. La literatura gauchesca tematiza la frontera. Es una literatura de frontera. Y cuando digo es una literatura de frontera, estoy diciendo que muestra el conflicto, ¿no? Este conflicto, nuestra cultura en nuestro país
fue leído como civilización y barbarie. Siempre la ciudad, ¿no?, está del lado de la civilización, ¿no? Y a veces eso se asocia con Europa, como estábamos viendo en, en Sarmiento. Pero la barbarie, ¿no?, a veces se localiza en el indio y a veces se localiza en el gaucho. La literatura gauchesca está jugando en esas tensiones, en esas fronteras, que como veíamos en el video son fronteras reales, son fronteras que existieron, que nuestro Estado fue agrandando el territorio en función de eliminar el territorio de otros y a los otros, ¿sí? Eso existió, y también son fronteras simbólicas, ¿no? Modos de vida que se eliminan, que se tratan de, o que se tratan de someter. Era importante para el modelo agroexportador del país que los gauchos abandonen su estilo de vida y se transformen en peones de estancia, porque había que producir mucha materia prima desde el campo para exportarla y así insertarse en el mercado mundial. Entonces era importante acabar con ese estilo de vida. La gauchesca nace como una protesta a eso, una protesta a la desaparición de este sujeto que es el gaucho, entendido como una forma de ser, una forma de moverse en el mundo, una forma de vivir, una forma de relacionarse con la tierra, una forma de trabajar, ¿no? Todo ese mundo tiene que cambiar por las necesidades del progreso civilizatorio. Entonces estas obras están tematizando eso, ¿no? Entonces tenemos los temas, tenemos la estructura y tenemos el estilo. Y el estilo es muy importante. La forma, ¿no? Lo que caracteriza a la gauchesca y le hace un género nuevo, y que la distancia, por ejemplo, del matadero, es no que trate temas del campo, ni que que se vaya a, y que el protagonista sea Martín Fierro, Juan Moreira, Hormiga Negra, o cualquier otro de los gauchos de la serie de textos que conocemos como literatura gauchesca. La importancia está en el estilo, no es que no en el protagonismo, ¿sí? ¿Y en qué sentido? En el sentido en que, está bien, son los protagonistas, pero además son los narradores, ¿tá? Entonces el género gauchesco, por primera vez, le da voz al gaucho, habla el gaucho, ¿sí? Te cuenta la historia el gaucho, no te la cuenta un narrador como en El Matadero, en donde uno podría decir, sí, evidentemente, el protagonismo del Matadero está en los federales, o sea, el foco, que muy bien Breccia lo muestra en la historieta, toda la carga, ¿no?, estilística está en la descripción de esos personajes, del Matadero, y no tanto en la del unitario. El unitario está definido muy, en rasgos muy simples. En cambio, toda la cosa está en los gauchos, pero no hablan los gauchos, no te cuentan, hablan entre ellos, pero no te hablan a vos, lector. El gaucho no te está hablando a vos, lector. ¿Qué tiene el Martín Fierro? El Martín Fierro tiene eso, que por primera vez el gaucho te habla, a vos, lector, te cuento mi historia. Y mientras te cuento mi historia, te cuento lo que significa ser gaucho, ¿sí? Entonces, por eso, una crítica argentina muy importante que se llamó Josefina Ludmar, definió al género gauchesco, en esta parte estilística, como el género que con la voz del gaucho te explica lo que significa ser gaucho, ¿sí? Ella arma una fórmula, no importa ahora, pero la idea sería esa. Esto es fundamental
para que nosotros podamos entender la importancia de estos textos, que es como darle la voz a, y le está dando la voz al sujeto que está en vías de extinción, ¿no? Al sujeto que tiene que asimilarse a esta civilización, ¿no? Entonces de ahí también está esta idea que me decían en la clase, de que son textos como contestatarios, porque está dándole voz al sujeto social que en ese momento está, no es el indio no tiene voz en nuestra literatura, es a este le dan voz, ¿sí? Al que están tratando de someter para que cambie los modos de vida y, y que se inserte como peón de estancia. ¿Mm? Un poco en la película eso estaba, vieron que Martín Fierro rechaza la idea de ser capataz. Eso es un dato que te pone ahí la película, ¿no? Que viene y dice, usted podría ser capataz, yo no sirvo para mandar a mis iguales. Dice una cosa así, yo no sirvo para darles órdenes a los que son como yo, a otros gauchos. Entonces ahí la película te está mostrando este necesidad de incorporar a esos sujetos como mano de obra de la estancia, de la hacienda, etc. Bueno, entonces los espero mañana, vamos a leer unos cantos para introducirnos en este texto, ustedes van a continuar la lectura. Yo mañana les voy a dar en la clase algunas indicaciones de qué hacer para leer. Básicamente es que vayan viendo, ya que conocen el tema de las representaciones, cómo está representado el gaucho, cómo está representado el indio, etcétera, ¿sí? Vayan marcando, vayan haciendo una lectura que les permite ir marcando eso, ¿no? Cosas importantes, cosas del género que ustedes vean importantes, cuando el gaucho dice que va a contar su historia, ¿no? Estas cosas que en función de lo que vimos hoy serían importantes. Bueno, los espero en la clase de mañana. Besos.